Capítulo 20. Pasó una maldita semana entera hasta que lo encontraron, y para entonces yo ya estaba medio loca. Selena volvió el miércoles, la llamé el martes a última hora de la tarde y le conté lo que su padre había desaparecido y que la cosa parecía seria. Le pregunté si quería volver a casa y dijo que sí. Melissa Caron, ya sabéis, la madre de Tania, fue a buscarla. Dejé a los chicos donde estaban. Enfrentarme a Selena ya era bastante para empezar. Me pilló en mi huertecillo el jueves, aún 2 días antes de que por fin encontraran a Joe, y me dijo: «Mamá, dime una cosa». «Lo que quieras, cariño». Creo que parecía tranquila, pero ya me imaginaba lo que se avecinaba. «Lo que yo te diga». ¿Le hiciste algo? De repente volvió a mi sueño. Selena con 4 años y su vestidito rojo, alzando mis tijeras de coser y cortándose la nariz, y recé: «Dios, por favor, ayúdame a mentir a mi hija, por favor, Dios. Nunca volveré a pedirte nada si me ayudas a mentir a mi hija, para que me crea y nunca tenga dudas». «No», contesté. Llevaba los guantes de jardinero, pero me los quité para poder apoyar las manos en sus hombros. La miré a los ojos. «No, Selena». Estaba borracho y violento, y me estranguló con la fuerza suficiente para dejarme estas marcas en el cuello. Pero no le hice nada. Lo único que hice fue irme, y lo hice porque estaba demasiado asustada para quedarme. ¿Lo entiendes, no? ¿Lo entiendes y no me culpas? Ya sabes lo que se siente cuando le tienes miedo, ¿verdad? Asintió, pero sus ojos no abandonaron los míos. Eran de un azul más oscuro que nunca, el color del mar justo después de un chubasco. En mi ojo interior vi el brillo de un filo de tijeras y su narcisilla cayéndose entre el polvo. Y te diré lo que pienso. Pienso que Dios oyó la mitad de mi petición aquel día. Me he dado cuenta de que casi siempre las oye. Ninguna de las mentiras que dije sobre Joe más adelante fue mejor que la que conté a Selena. Aquella calurosa tarde de julio entre las judías y los pepinos. Pero me creyó y no dudó nunca. Por mucho que quiera creer que la respuesta es que sí, no puedo. Lo que oscurecía sus ojos era la duda, entonces y para siempre. De lo máximo que soy culpable es de haberle comprado una botella de alcohol, de haber tratado de sobornarlo para que fuera amable. Tendría que haberme dado cuenta. Siguió mirándome un rato y luego se agachó y cogió la bolsa de pepinos que yo acababa de llenar. «De acuerdo», concluyó. «Te llevo esto a casa». Y eso fue todo. Nunca volvimos a hablar de ello, ni antes ni después de que lo encontraran. Debió de oír muchas cosas sobre mí, tanto en la isla como en el instituto, pero no volvió a hablar del asunto. Sin embargo, la frialdad empezó allí, aquella tarde en el jardín, y allí apareció entre nosotras la primera grieta en el muro de todas las familias ponen entre ellas y el resto del mundo. Desde entonces no ha hecho más que ensancharse. Me llama y me escribe con regularidad matemática, es buena para eso. Pero aún así permanecemos distantes, somos extrañas. Yo hice lo que hice sobre todo por Selena, no por los niños ni por el dinero que su padre pretendía robar. Si le busqué la muerte fue solo por Selena, y lo que perdí por protegerla fue su amor más profundo. Una vez oí a mi padre decir que si Dios la jodió el día que se creó el mundo, y con el paso de los años ha llegado a entender qué quería decir. ¿Sabes qué es lo peor? A veces es divertido, a veces es tan divertido que no puedes evitar reírte incluso cuando todo se desmorona a tu alrededor. Mientras tanto, Garrett y sus compinches seguían aterrados al no encontrar a Joe. Había llegado a tal extremo que se me ocurrió que tendría que descubrirlo yo misma. Por poco que me apetecía la idea. Si no llegaba a ser por las pastas, me habría encantado dejarlo ahí abajo hasta el día del juicio final. Pero el dinero estaba en Jonesport, sentadito en una cuenta a su nombre, y no me apetecía esperar 7 años hasta que lo declarasen legalmente muerto para que yo pudiera recuperarlo. Selena iría a la universidad al cabo de poco de 2 años y querría aparte ese dinero para ponerse en marcha. La idea de que Joe pudiera haberse ido con su botella al bosque detrás de casa y hubiera pisado una trampa, o hubiera caído al volver borracho en la oscuridad, empezó a asomar por fin. Garrett insistió en que se le había ocurrido a él, pero me cuesta mucho creerlo porque fui con él a la escuela. Da lo mismo. Colgó una lista para reclutar voluntarios en la puerta del ayuntamiento el jueves por la tarde y el sábado por la mañana, es decir, una semana después del eclipse. Empezó una partida de búsqueda formada por 40 y 50 hombres. Formaron una línea por un lado de Highwood que
da a Eas Ead y fueron avanzando hacia la casa. Primero a través del bosque y luego por Rusia Meadow. Hacia la una los vi cruzar el Pardo de la larga hilera, riendo y bromeando, pero cuando cruzaron y entraron en nuestra propiedad y se metieron en los zarzales de moras, cesaron las bromas y empezaron las maldiciones. Me quedé en la puerta de entrada viéndolo llegar y el corazón me latía con tanta fuerza que parecía a punto de salirse por la garganta. Recuerdo que pensé que al menos Elena no estaba en casa, había ido a ver a Lauren, lo cual era una bendición. Luego empecé a pensar que aquella zarza les había evitado todo a cascarla y abandonar la búsqueda antes de las cercanías del pozo. Pero seguían acercándose. De repente oí gritar a Sonny. Garrett, aquí, venid, aquí. Y supe que para bien o para mal habían encontrado a Joe. Le hicieron la autopsia, claro, se la hicieron el mismo día y supongo que todavía duraría cuando Jack y Alicia trajeron a los críos de vuelta. Al anochecer, Pete estaba llorando, pero parecía confuso. Creo que no acababa de entender lo que había ocurrido a su padre. Joe Jr. sí, y cuando me abrazó pensé que iba a preguntar lo mismo que Selena, y me dispuse a contestar con la misma pregunta. Pero me preguntó algo totalmente distinto. Ma, dijo, si yo estuviera contento de que papá haya muerto, ¿Dios me enviaría al infierno? Joey, uno no puede evitar sus sentimientos, y creo que eso Dios lo sabe, le contesté. Entonces se echó a llorar y dijo que me partió el corazón. Me dijo algo que me partió el corazón. Yo intentaba quererle, siempre lo intentaba, pero él no me dejaba. Lo tomé entre mis brazos y lo abracé con todas mis fuerzas. Creo que fue el momento en que más cerca estuve de llorar en toda esta historia. Pero claro, debéis recordar que no había dormido bien y que aún no tenía idea de cómo saldrían las cosas. Tenía que haber interrogatorio el martes y Lucien, que en aquella época dirigía el único tanatorio de Little Tal, me informó que al final permitirían enterrar a Joe en el cementerio de Oaks el miércoles. Pero el lunes, el día antes del interrogatorio, Garrett me llamó por teléfono y me preguntó si podía bajar a su oficina solo un rato. Era una llamada que había esperado y temido, pero no podía hacer nada, de modo que pedí a Selena que diera la comida a los chicos y salí. Garrett no estaba solo, el doctor Young estaba con él. Eso también lo había esperado, más o menos, pero aún así el corazón se me dio un vuelco. En aquella época, el doctor Young era el forense del condado. Murió 3 años después, cuando un quitanieves chocó con su pequeño escarabajo Volkswagen. Cuando McAuliffe murió, lo sustituyó Henry. Si Henry llegaba a ser el forense en los 63, me habría sentido mucho más tranquila en la charla de aquel día. Henry es más listo que el pobre Garrett, pero solo un poco. En cambio, John tenía una mente brillante como la luz del faro de Batiscan. Era un escocés genuino que se había aparecido por aquí justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, con su pronunciación y sus tacos escoceses. Supongo que debía de ser ciudadano estadounidense, puesto que además de ser médico ejercía como forense, pero desde luego no hablaba como la gente de por aquí. No es que me preocupara, sabía que tendría que enfrentarme a él, tanto si era americano como escocés o como jodido chino. Su cabello era de un blanco níveo, aunque no debía de tener más de 45 años, y los ojos de un azul tan brillante y agudo que parecían taladros. Cuando te miraba, te sentías como si te atravesara la cabeza y te ordenara alfabéticamente los pensamientos. En cuanto lo vi sentado junto al escritorio de Garrett y oí el clic de la puerta que nos separaba del resto del edificio del ayuntamiento al cerrarse, supe que lo que ocurriera el día siguiente en el continente no importaría ni un comino. El verdadero interrogatorio sería allí mismo, en aquella habitación minúscula del guardia, con un calendario de la Waver Oil colgando en la pared y una foto de la madre de Garrett en la otra. Siento molestarla en su luto, Dolores, se excusó Garrett. Se frotaba las manos como si estuviera nervioso, y me recordó al señor Peace, el del banco. Sin embargo, Garrett
Debería de tener más callos en las manos, porque el sonido de las manos al frotarla, arriba y abajo, era como si pasaran una fina lija sobre una tabla seca. Pero al señor Joe le gustaría hacerle algunas preguntas. Por la sorprendida mirada de Garrett dirigió al doctor, entendí que él no sabía cuáles eran esas preguntas, y aún así me asustó más. No me gustaba la idea de que aquel tosudo escocés pensara que el asunto era tan serio para reservar sus propias ideas y no dar al pobre Garrett la oportunidad de fastidiarle el trabajo. Mi más sentido pésame, señora, saludó Joe, con su duro acento escocés. Era un hombre pequeño, pero corpulento y de buena echadura. Llevaba un bigotito bien cuidado, tan blanco como el cabello de la cabeza. Vestía un traje de lana con chaleco, y del mismo modo que no hablaba como los de aquí, también su aspecto resultaba foráneo. Aquellos ojos seguían taladrando mi frente, y vi que no sentía ninguna compasión por mí, por mucho que dijera lo contrario. Probablemente no la sentiría por nadie, ni siquiera por él mismo. Siento mucho su dolor y su desgracia. Claro, y si voy y me lo creo, me dirás algo más, pensé. La última vez que sentiste algo, doctor, fue cuando necesitaste lavabo público y se rompió la cuerda de la moneda trucada. Pero en ese mismo momento decidí que no me mostraría lo asustada que estaba. Tal vez ya me hubiera pillado, tal vez no. Tenéis que recordar que, hasta donde yo sabía, estaba a punto de decirme que después de tumbar a Joe en la mesa, en el sótano del hospital del condado, al abrir sus manos había caído un pedacito de nylon blanco, un retazo sujetador. Bueno, podía decir, pero aún así no pensaba en darle la satisfacción de retorcerme ante su mirada, y estaba acostumbrado a que los demás se retorcieran ante su mirada. Llegó a considerarlo como una obligación y le gustaba. Muchas gracias, contesté. ¿Quiere sentarse, señora?, pregunta él como si fuera su oficina y no la del pobre y confuso Garrett. Me senté y me preguntó si le daba permiso para fumar. Le dije que en cuanto a mí concierne, tenía luz verde. Sonrió como si hubiera dicho algo gracioso, pero sus ojos no sonreían. Sacó una pipa grande y negra del bolsillo del abrigo y un paquete de tabaco y la cargó. Mientras lo hacía, sus ojos no me abandonaron. Ni siquiera cuando ya la tenía atrapada entre los dientes y el humo se elevaba desde el cuenco. Su forma de contemplarme a través del humo me provocaba escalofríos y me hacía pensar de nuevo en el faro del Vaticano. Dicen que brilla casi más que de a 2 kilómetros, incluso en una noche de niebla tan espesa que puedes palparla con la mano. Empecé a retorcerme bajo su mirada, a pensar de mis buenas intenciones, y luego pensé en ver a Donovan diciendo: tonterías, cada día muere algún marido, Dolores. Se me ocurrió que Joe podía mirar a Vera hasta que se le cayeran los ojos y no conseguiría ni que cruzara las piernas. Al pensar eso me relajé un poco y me quedé más tranquila. Dejé las manos pegadas sobre el bolso y me quedé esperando. Al final, cuando vio que no iba a caerme de la silla, confesar que había matado a mi marido, en medio de la lluvia de lágrimas, como a él le habría gustado, supongo, se quitó la pipa de su boca y dijo: «Usted dijo al guardia que esos moratones del cuello se los había hecho su marido, señora». «Sí», contesté, que habían estado los dos sentados en el porche para ver el eclipse y entonces empezaron a discutir. Ajá, ¿y sobre qué discutían si no es mucho preguntar? Básicamente sobre el dinero, digo yo, y en el fondo también sobre la bebida. Pero usted misma le había comprado el licor con el que él se emborrachó ese día, señora, ¿no es cierto? Ajá, respondí. Me asaltaban las ganas de decir algo más, de explicarme, pero no lo hice, aunque habría podido. Era lo que yo esperaba, ¿entendéis? Que me lanzara, para que mis palabras me llevaran a la celda. Al final se cansó de esperar. Jugueteó con los dedos como si estuviera inquieto y luego concentró de nuevo su mirada de faro sobre mí. Después del incidente del estrangulamiento, usted dejó a su marido. Se fue a Russian Meadow, de camino a East Head, para ver el eclipse sola. Ajá, se inclinó hacia adelante de repente, con las manitas sobre las rodillas, y dijo: «Señora, ¿sabe en qué dirección soplaba el viento ese día?» Fue como el día de noviembre de 62, cuando encontré el pozo al caerme. Me pareció oír el mismo crujido y pensé:
Ten cuidado, Dolores Claiborne, ten mucho cuidado. Hoy hay pozos por todas partes, y este hombre sabe dónde está cada uno de esos malditos agujeros. No, contesté, no lo sé. Y cuando no sé de dónde viene el viento, generalmente significa que es un día de calma. De hecho, no había más que una brisa, empezó a decir Garrett, pero John alzó la mano y lo cortó como una navaja. Venía del oeste, aclaró. Un viento del oeste, una brisa del oeste, se refiere de entre 10 y 15 kilómetros por hora, con rachas de 25. Me resulta extraño, señora, que ese viento no la llevara los gritos de su marido cuando estaba en Russian Meadow, a menos de 10 kilómetros de distancia. No dije nada durante los 3 segundos siguientes. Había decidido contar mentalmente 3 hasta antes de contestar cualquier pregunta. Eso podía servir para no responder demasiado rápido y pagarlo cayendo en alguna de las trampas que me habrían tendido. Pero Joe debió pensar que me había confundido desde el principio, porque se inclinó hacia adelante en la silla, y estoy dispuesta a declarar bajo juramento que sus ojos pasaron del azul caliente al blanco caliente. No me responde, respondo. Para empezar, 11 kilómetros por hora no es más que un soplo de aire en un día de niebla. Además, había casi 1 millar de botes en la bahía, todos tocando la bocina. ¿Y cómo sabe usted si gritó? Desde luego usted no lo oyó. Se retrapió en el asiento con cierta decepción. Es una deducción razonable, se dio. Sabemos que no murió por la caída, y las pruebas forenses surgieron con insistencia que al menos tuvo un prólogo periodo de conciencia. Señora, si usted se cayera en un pozo abandonado y se encontrara con la mandíbula rota y el tobillo partido, 4 costillas rotas y una muñeca distendida, ¿no pediría ayuda y socorro? Conté los 3 segundos, intercalando un mi bonito pony entre medias, y luego respondí. No, no soy yo quien cayó en el pozo, doctor. Era Joe, y había bebido. Sí, repuso. Usted le compró una botella de whisky escocés, a pesar de que todas las personas con las que hablaba dicen que usted odiaba que bebiera, a pesar de que se volviera desagradable y peleón cuando bebía. Usted le compró una botella de whisky. Y no es que hubiera bebido, es que estaba borracho, estaba muy borracho. También tenía la boca llena de fluido y la camisa estaba manchada hasta la cintura. Si se combina la presencia de ese fluido con el hecho de que tenía las costillas rotas, con las consecuentes heridas pulmonares, ¿sabe usted lo que eso sugiere? 1, mi bonito pony. 2, mi bonito pony. 3, mi bonito pony. No, contesto. Algunas de las costillas rotas se habían clavado en los pulmones. Esa clase de heridas siempre sangran, pero no tanto. La cantidad de sangre probablemente procede, según mi deducción, de los constantes gritos de auxilio del difunto. No era una pregunta, pero conté hasta 3 antes de responder. ¿Usted cree que él gritó para pedir auxilio? ¿Se trata de eso? No, señora, no solo lo creo, tengo la certeza moral de que fue así. Esta vez no esperé. Doctor, ¿cree usted que yo empujé a mi marido al pozo? Eso le sorprendió. Sus ojos de faro no solo pestañearon, sino que durante unos segundos llegaron a apagarse. Toqueteó la pipa un rato más, luego la llevó de nuevo a su boca y dio una calada sin dejar de pensar en cómo debía manejar el asunto. Sin darle tiempo a decirlo, Garrett intervino. Se había puesto rojo como la grana. Dolores, estoy seguro que nadie cree, es decir, nadie ha considerado siquiera la idea de que... Yo sí, interrumpió Joe. Había conseguido descarrilar su pensamiento por unos segundos, pero vi que ya lo había considerado. ¿Entenderá, señora, que es parte de mi trabajo? Oh, deje de llamarme señora, protesté. Si va a acusarme de tirar a mi marido al pozo y luego quedarme mirándolo mientras él gritaba pidiendo auxilio, no se contenga y llámeme Dolores. Esta vez no pretendía desorientarlo, Andy, pero que me parta un rayo si no es verdad que lo conseguí por segunda vez en tan poco rato. Dudo que nadie hubiera puesto a prueba con tanta dureza desde la universidad. Nadie la acusa de nada, señora, dijo completamente impasible. Y vi lo que en sus ojos significaba, al menos todavía no.
Mejor así, contesté, porque la idea de que yo tirase a Joe al pozo es simplemente estúpida, ¿sabe? Pesaba al menos 20 kilos más que yo, probablemente bastante más que eso. Había engordado mucho en los últimos años, además no le importaba usar los puños si alguien se cruzaba en su camino o le cabreaba. Se lo digo como esposa suya, que he sido durante 16 años y no encontraba mucha gente que le confirmara lo mismo.